Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cuarta clase sobre la historia de la alimentación. Hoy vamos a hablar sobre Grecia y este concepto de los banquetes de los hombres y los dioses. Pues Grecia es muy interesante porque ya pasamos a lo que es la civilización. Ya es una cultura en donde el hombre se considera civilizado y lo que lo hace diferente es principalmente la convivialidad, y esta convivialidad viene de poder sentarse a comer en una mesa con otras personas. Por lo tanto, la alimentación es clave cuando hablamos de este paso hacia lo que son ya las culturas clásicas más civilizadas. Entonces, pues Grecia es muy interesante porque, podríamos hablar horas sobre la alimentación en Grecia y la salud. Pero hoy les voy a dar datos muy importantes porque Grecia fue el lugar en donde se creó el concepto del banquete. Entonces, un banquete es en donde ya hay varias personas reunidas en una mesa, en donde se sientan no solamente para comer, sino también para convivir. Ya es una cultura en donde no se come para satisfacer el hambre, sino se come también como una práctica social. Entonces, esto dio lugar a ya reuniones sociales mucho más sofisticadas y a mí me llama mucho la atención cómo es que en la historia griega se habla de banquetes en los que se sentaban a comer los hombres y los dioses. Esto me llama mucho la atención porque si bien sabemos que en casi todas las culturas los cereales fueron regalos de los dioses, yo me pregunto si los dioses griegos en estos banquetes que compartían con los hombres comían cereales, o cuál era la alimentación de los hombres y cuál era la alimentación de los dioses. Obviamente, si hablamos de mitología, pues cuando el hombre pecó y entonces fue culpable de sus pecados, pues se acabaron los banquetes con los dioses y entonces pues ya nada más podían comer los hombres entre ellos. Y fue esto que también en Grecia comenzó lo que se conoce como los simposiums. Los simposiums ya son estas reuniones en donde también la alimentación tiene que ver con la espiritualidad. Y es cuando el vino ya se considera algo más bien sagrado y el pan también. Todo este concepto de la sacralidad del vino y el pan comenzó en Grecia. Entonces, en estos simposiums que se reunían para hablar también de temas que tenían que ver con la espiritualidad, se consumía vino y se consumía pan. Y es muy interesante porque los griegos tenían el concepto de que el vino era una bebida mágica, pero es muy claro por muchos textos que hay en donde los griegos hablan de que el hombre civilizado posee a las bebidas fermentadas y no al revés. O sea que era una virtud dentro de la civilización griega poder controlar el consumo del vino y no embriagarse. Entonces, pues tenían este concepto de que era una bebida que se tomaba en ciertas circunstancias y que tenía una relación también con temas espirituales. Entonces esto a mí me parece muy, muy interesante. Y si hablamos también de que pues el vino y el pan fueron muy importantes en esta cultura, junto también con el aceite y lo que era el aceite era muy interesante porque en estos simposiums y en estos banquetes ellos utilizaban el aceite más como si fuera un elemento estético, porque ellos se ponían el aceite en el cabello, no lo utilizaban para comer, era más bien pues en algún momento se consideraba muy bonito tener el pelo brillante. Entonces cuando iban a estas reuniones pues se ponían el aceite en el cabello. Entonces fue un poco cómo se introdujo el aceite en estas reuniones tan importantes que tenían los griegos. Y en Grecia, Hipócrates, que es el padre de la medicina,
habló mucho sobre el tema de la alimentación y la salud. Hipócrates fue el que dijo que todas las enfermedades comienzan en el intestino y también que dejaras que el alimento fuera tu medicina y que la medicina fuera tu alimento. Entonces, en Grecia tenían un concepto de la salud muy peculiar y en ese entonces se consideraba que el pan era el alimento más equilibrado. De acuerdo a la visión de la medicina de la época, había que equilibrar lo frío con lo caliente y lo húmedo con lo seco. Entonces, para ellos, el alimento más equilibrado era el pan. Entonces, para que ustedes se den una idea, desde la época de los griegos, el pan es un alimento considerado bueno. Y pues obviamente estamos hablando de que el pan que consumimos hoy ya no tiene nada que ver con el pan de Grecia y obviamente pues tenemos mucha evidencia de que altos consumos de cantidades de carbohidratos procesados y estamos hablando de que el trigo y otros cereales han tenido unas hibridaciones que han cambiado la genética y la cantidad de proteínas de gluten, en el caso del trigo que contienen, pues es como si los cereales hubieran evolucionado mucho más rápido que el ser humano en su capacidad de procesarlos. Ahora, me parece interesante mencionar esto porque todavía hoy en día el concepto de la convivialidad alrededor de los alimentos es sumamente importante. Y yo veo en la vida práctica, en los casos que he tomado con muchos pacientes, que el principal problema para seguir una metodología alimentaria enfocada a la salud es la sociedad. Es cómo voy a ir a la boda de mi hermana y no puedo brindar. Puedo brindar. O ¿qué vamos a hacer con los niños entonces en las fiestas infantiles cuando nos invitan a la piñata y al pastel? Tenemos una sociedad que festeja muchos eventos de la vida con alimentos y también premiamos con alimentos. Lo que tenemos hoy que cuestionarnos es si realmente todos estos eventos sociales a los que asistimos y en los que la comida es tan importante y esta influencia social que, como les comento, tiene sus inicios en Grecia, hoy está siendo favorable para nuestra salud o no. Porque desafortunadamente como sociedad estamos viviendo tiempos muy difíciles y a mí me llama mucho la atención cuando le comentas a alguien, no, pues no estoy comiendo pan. Ay, no, ¿cómo? Si el pan no hace daño. Todos hemos comido pan toda la vida y pues nunca se han enfermado nadie por comer pan. Esos son comentarios muy típicos que lo que hacen es sabotear los procesos de muchísimas personas que por este temor a no pertenecer o a no ser incluidos en estos eventos sociales, prefieren pues seguir consumiendo alimentos que no son favorables para nada en su salud. Entonces, pues bueno, yo hoy los invito a considerar qué es más importante, si ir a eventos sociales o estar un tiempo recuperando nuestra salud, porque estas metodologías, específicamente mi propuesta que es MACY, tampoco es una metodología que se tiene que llevar para el resto de la vida, sino solamente un periodo de tiempo en lo que recuperas el equilibrio de tu flora intestinal y eliminas los parásitos que están afectando tu salud, tanto física como mental y emocional. Entonces, pues hoy me despido de ustedes con esta reflexión y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.